ahora? ¿Será que me escuchas? ¿Ahora sí me escuchas? ¿Sí? ¿Y ahora? Ajá, y ahorita creo ¿Será que que me sí, escuchas? creo que sí. Creo que ahorita sí, sí, ya, lo arreglé. Bueno, seguimos entonces con nuestro tema. El tema del día de hoy es cómo manejar la frustración cuando no logramos las cosas que nos planteamos, las cosas que queremos. ¿Sí? Muchas gracias, Mer, por estar ahí y por darme esta información, porque imagínate, iba a seguir hablando y estaba silenciado. Bueno, muchas gracias. Bueno, y seguimos entonces con el tema que nos convoca en el día de hoy, con esa pregunta que interroga, que nos hace transitar digamos, esa emoción que es la frustración. Yo les decía al principio que esta pregunta surge de esa lectura que hice de José Saramago, el Premio Nobel de Literatura de 1998, creo, no me acuerdo. Un portugués, escritor que tiene unos libros hermosísimos y escribió una frase donde dice que la vida se ríe de quienes siempre están planificando, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente la vida tiene otra lógica. La vida no está hecha bajo los parámetros que nos ponemos nosotros. Generalmente la planificación es algo muy positivo. Tenemos que planificar, tenemos que trazarnos objetivos, estrategias, buscar la manera de lograr las cosas que queremos. Es una manera de plantearse un norte, una manera de plantearnos hacia dónde queremos ir. Pero querer y pretender que las cosas se den tal como nos las hemos propuesto, con todos los niveles, pasos y estrategias que nos hemos puesto en la vida, es realmente una inocencia. Porque la vida tiene otra lógica y porque no todo lo podemos controlar. El problema es cuando queremos controlar eso. ¿A qué se debe el control? O sea, psíquicamente el control responde precisamente al hecho de no tener, digamos, o tener más bien miedo al hecho de que perdamos el objeto, la cosa que queremos. Digo yo objeto, puede ser el amor, una persona, un trabajo, una cosa en sí misma, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos hemos planificado, queremos, nos proponemos unos objetivos y nuestra vida se motiva en función de eso y tratamos de hacer las cosas, pero no lo logramos, en el fondo lo que se despierta es esa, digamos, esa mirada hacia nuestro propio vacío. Y ahí es donde surgen los miedos. ¿Y qué hacemos para no tener ese miedo? Tratar de controlarlo todo. No queremos perder a la esposa, al esposo, a la pareja, no queremos perder a los hijos, no queremos perder el trabajo. ¿Por qué no nos queremos sentir en la falta, en el vacío? Muchas veces esa falta y ese vacío responde a una herida inconsciente, a una manera como nosotros tramitamos desde pequeño las ausencias, los abandonos, las faltas de amor. Eso puede pasar muchas veces. Tuve una vez una paciente que decía que ella se sentía frustrada, ¿sí? ¿Y por qué se sentía frustrada? Porque decía que siempre que ella, siendo pequeña, traía el boletín o traía un examen, una evaluación de la escuela, del instituto, y decía, bueno, saqué, qué sé yo, la evaluación del 1 al 10, ¿no? Y yo saqué 8. Ah, qué maravilla. Ah, y entonces quiere decir que, oye, pasé y no es mala nota, 8 de 10. Y cuando se le enseñaba al papá, el papá le decía, ah, caramba, si sacaste 8 hubieses podido sacar 10. Siempre estaba en un lugar menor a lo que el papá deseaba de ella. Y ella se generaba una gran frustración.
¿Por qué? Tenía esa frustración, porque sentía que era ella, encarnaba en sí mismo la insatisfacción de su papá y su mamá. Ella se sentía que nunca iba a poder satisfacer a su papá, pero no porque no podía satisfacerlo, era porque esa insatisfacción era en el fondo la falta de reconocimiento que tenían los padres hacia ella. Que en otras palabras, la falta de reconocimiento es una falta de amor. Cuando a ti te colocan desde pequeño en el lugar de la insatisfacción, del que no lo logras, tú no eres suficiente, o sea, hay un gran rechazo. Y eso estaba ahí como una marca que la acompañó por mucho tiempo en su vida. Y cada vez que pasaba algo donde ella sentía que no lograba ese nivel, ¿qué sucedía? Sentía frustración, pero sentía sobre todo la frustración remitía a ese momento, a ese lugar en el que ella se colocó o la quisieron colocar sus padres como la que no era capaz, la que no era suficiente. Y por tanto le remitía a ella a ser una persona no amada, no reconocida. Amer, hola maestro, no soy maestro, chico. Una sugerencia, si uno de mis progenitores me trató mal hasta muy avanzada mi edad, ¿me daría un consejo para no sentirme tan poco valor o poco capaz? Mira, lo que tú dices, Amer, es precisamente lo que estamos conversando aquí. Cuando, no estamos cuando estamos en el lugar que nos han colocado, un lugar, ese lugar que adoptamos inconscientemente, de no ser queridos, de no ser aceptados, de no ser amados, de no ser reconocidos, porque nos han maltratado, porque siempre piden más, porque nunca fuimos suficientes, porque siempre nos comparaban, porque miles de cosas que pueden suceder en esa relación filial entre padres e hijos. ¿Qué pasa? Que esa manera va digamos, siempre va a estar presente en tus otros vínculos y en tus otras relaciones. Cuando surja alguna situación que remita a ese sentimiento de estar abandonado, no querido, tal, siempre vas a proyectar en el fondo ese miedo, esa frustración, el que no lo soy suficiente, el que no me quiere. Cualquier elemento siempre te va a hacer sentir muy mal emocionalmente. ¿Cómo hacer? Hablar con los padres, pero no con los padres reales. Evidentemente, sí, a veces sí, si los tenemos vivos y podemos sentarnos y hablar, pero más que todo, esa conversación es interna. Esa conversación tiene que ver con esa voz que uno, digamos, colocó ahí y que siempre está hablando. Por eso el trabajo importante es hablar con esa voz. ¿Cómo se habla con esa voz? Cuando viene ese sentimiento, cuando tú sientes que algo te hace sentir mal. Tú dices, pero ¿por qué yo me tengo que sentir mal ante esta situación? No lo entiendo. Entonces preguntarle a esa voz, ¿de dónde viene ese temor, ese miedo, esa frustración, esa falta de sentirme querido, amado, protegido? Ahí es donde tenemos que hablar. Es un camino de reconstrucción que va hacia atrás para poder colocarnos hacia adelante otra vez. ¿Sí? Entonces, de alguna otra forma, Amer, cuando tú dices eh, que fuiste sí, hasta muy avanzada edad eh, eh, tratado mal, ya eso no lo vas a poder corregir. Eso ya pasó. Hay que reconciliarse con eso que ya pasó. Pero reconciliarse no significa simplemente aceptarlo como que porque además que no es fácil, sino más bien tienes que ir.
dándote un lugar en el que te puedas permitir todos los efectos, todas las causas, todas las consecuencias que arrojó esas marcas que te dejaron, ese maltrato de tus padres. Ahí es donde tienes que hablar, ahí es donde tú tienes que buscar la manera de conseguirte con eso. Y a partir de ahí, hacer una resignificación de lo que te ha pasado. El psicoanálisis ofrece ese espacio de ir, a ver, pero ¿por qué me siento mal? ¿Por qué pasó esto? Ahí es donde uno tiene que ir. Una fórmula que sea para mejorar y sanar sin depender de un profesional. Sí, pero no lo juzgo, se hace lo que se puede, yo lo perdono. Bueno, perfectamente, así es. Ya muchas veces no se puede hacer más de lo que los padres hicieron y no se trata de tener como una especie de retaliación, buscar quizás hasta venganza a veces. Me he puesto, he visto pacientes que se ponen en esa actitud donde el vínculo que se tiene con los padres precisamente del reclamo, porque tú me hiciste, porque tú me hiciste, porque tú. Y al final, ¿qué pasa? Que esa relación no se va a arreglar de esa manera. Dándote con ese maltrato. O sea, no sales de ese lugar. Lo que hay que tratar es de moverse de ese lugar. Por eso cuando te sientas mal, ahí, cuando esa situación te sientas mal, tú tienes que interrogarte un poco. Y luego ver hasta qué punto tú, ese lugar que te ha hecho tanto mal, no solo lo que tus padres pudieron hacer, sino el lugar en el que tú te quedaste. Ahí es donde tienes que, digamos, indagar un poco. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Qué tanto de este dolor me corresponde a mí? ¿Qué tanto yo tengo? Por eso hay que interrogar ese dolor. Porque ese dolor es también una manera en la que el inconsciente ha querido quedarse. Y ahí es donde tenemos que movernos y preguntarnos, o sea, ¿qué gano con esto? ¿Cuál es el maltrato que al final al que estoy respondiendo? ¿A ese que me hicieron o al que yo me hago ahorita quedándome en este lugar del maltratado? Indagar un poco sobre eso, caminar sobre eso es el trabajo quizás más personal que hay que hacer. No, evidentemente pudieras hacer un trabajo tú mismo, caminar tratando de tener como un trabajo muy consciente de esto que te está pasando e irlo interrogando, haciendo tus reflexiones, haciendo tu trabajo, pero hay que hacer un esfuerzo de tener ese otro que te pueda también, fuera del ámbito emocional interno tuyo, que pueda haber algo más de lo que te está pasando, ¿sí? Pero ahora tú, cuando te sientes mal, cuando estás en ese momento que remite a todo ese dolor, ahí es donde tienes que escuchar esa voz interna y interrogarla. Pero ¿por qué quiero estar aquí? O sea, ¿qué gano yo con esto? ¿A quién yo le estoy, digamos, respondiendo? O sea, ya mis padres están ahí viejitos, pero los que están aquí, a esos padres, esos que se quedaron aquí en mi inconsciente, esos son los que yo tengo que tratar de interrogar. ¿Por qué? En el fondo, a veces tiene que ver mucho con que tenemos como una pulsión de dolor, de sufrimiento, esa pulsión de muerte, que lo que busca es precisamente querer como seguir haciéndonos daño, seguir sintiéndonos mal, seguir poniéndonos en ese lugar del maltratado, la maltratada, ahí, ¿no? Entonces hay que hacer un gran esfuerzo en eso.
es un trabajo muy duro. No es de la noche a la mañana, es un trabajo muy duro, pero en la medida que puedas hacerte las preguntas, interrogar y darte cuenta que ese lugar te lo dieron tus padres, que ese es un lugar en el que ellos te colocaron porque así manejaron su frustración. Ahí es donde ellos quisieron hacerte para ellos poner su sufrimiento también. De ese lugar te tienes que correr un poco. Ese es el lugar que ellos te dieron, pero tú te tienes que salir de ahí. Ahora tú tienes que asumir un poco bien las riendas de tu vida y darte cuenta que hay otro lugar en el que tú puedes colocarte y transformar un poco, resignificar ese dolor, resignificar ese pasado y hacer algo que tenga que ayudarte a vivir una vida, digamos, más soportable y que no sea solo ese dolor, ese malestar que hicieron tus padres. Así es. Igual que por eso te digo, no se trata ya de ellos, sino de esa voz que quedó ahí, de esa que incorporaste siendo niño, esa voz que quedó ahí. Vamos a darle la bienvenida a Irene, que está también uniéndose al chat. Irene, nuestra directora del grupo Psicólogos Bitácora. Hola Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, seguimos con el tema. Yo sé que es un tema complicado, es una pregunta complicada la que me hiciste, Amer. Sé que no es fácil para ti, esto tiene mucho tiempo, pero como te digo, hay que trabajar el hecho del lugar en el que te colocaron y en el lugar que tú también en algún momento inconscientemente quisiste estar y ahora cómo sales de ese lugar, el lugar del maltratado, buscar cómo sales de ese lugar que fue responsabilidad de ellos, pero el mantenerlo ha sido algo también muy inconsciente tuyo y de ahí hay que salir, de salir para encontrar otras respuestas y encontrar otras formas de hacer la vida, donde puedas reelaborar ese dolor y transformarlo en deseo. ¿Hacia dónde vas a ir? ¿Hacia dónde quieres apuntar? Que ya no sea ese lugar donde te colocaron ellos. Entonces, la frustración tiene todos esos elementos que tienen que ver con los vínculos, tienen que ver con las marcas, tienen que ver con los lugares que hemos recorrido en el amor, en las relaciones, en nuestras relaciones con nuestros padres. Incorporamos heridas, incorporamos en nuestra mente y en nuestro inconsciente, incorporamos momentos que se convierten en marcas que luego surcan toda nuestra vida, que siempre están ahí y que cuando estamos en un momento complicado de la vida, difícil de la vida, esas marcas surgen y se multiplican y nos hacen sentir aún peor. Por eso no todo el mundo responde igual. No todo el mundo ante una situación responde de la misma manera, porque depende de cómo ha transitado esos lugares. Ha transitado el dolor, el sufrimiento, el abandono, el reclamo, el maltrato. ¿Sí? Eso siempre estará ahí. Irene dice, estamos hechos de palabras y esas palabras dejan marcas en nuestro psiquismo, ¿sí? Cuando estamos hablando de la frustración en el fondo, la frustración es una respuesta que nosotros damos a una de esas marcas, ¿sí? A que no conseguimos el carro que queremos, no conseguimos la casa que queremos o no conseguimos el trabajo que queremos o no conseguimos lo que nos hemos planteado. Y entonces nos frustramos. Pero no es solo el que no haber conseguido eso, es lo que despierta esa situación. ¿Y qué despierta? Eso que nos ha marcado. Es decir, que cuando algo de la vida, ¿sí?
irrumpe y escapa del control de nuestros planes, escapa del control de nuestra agenda, escapa de lo que siempre nos queremos plantear y nos sentimos frustrados en el fondo, lo que viene es esa sensación de las cosas que dominan un poco nuestro inconsciente. Vamos a ponerles ejemplos para que nos vayamos entendiendo. Ajá, Amer dice, disculpe, con hipnosis no se puede borrar de una sola vez las palabras negativas, se puede, y se mejora, bueno, yo ahí tengo que decir también que no, la hipnosis no es para eso. Ha querido plantearse siempre, hay como un mito sobre la hipnosis sobre eso. La hipnosis no va, digamos, a borrar eso. A veces la hipnosis puede ser más bien, dependiendo en las manos que cae, pero una gran manipulación. El psicoanálisis empezó con hipnosis, pensando que era una manera, un camino para llegar al inconsciente. El problema es que la hipnosis puede ser una manipulación tranquilamente, una sugestión tranquilamente, y no llega hasta donde tiene que llegar. Luego, el borrar. No se trata de borrar lo que marcó nuestro inconsciente, lo que marcó nuestras vidas, nuestra vida emocional. Se trata más bien cómo eso lo podemos trabajar de tal forma que lo podamos resignificar en nuestra vida, darle un nuevo significado al dolor, al maltrato, una nueva forma. Y también saber hacer con el dolor, porque el dolor va a estar ahí. Lamentablemente, no escapamos del dolor. Las marcas que nos dejaron en nuestra vida siempre estarán ahí. Irene nos dice, no, definitivamente la hipnosis no es la vía privilegiada para acceder al inconsciente. Porque puede haber mucho de sugestión, ¿sí? Y eso es, no es, digamos, es engañoso. Entonces no te va a dar un buen efecto eso de la hipnosis. Pero, como te digo, el dolor de esos recuerdos, el dolor de esas marcas que te dejaron, lo que eso implica en tu vida actual. Se trata de darle un lugar nuevo. Se trata de hablarlo, se trata de exponerlo, se trata de preguntarlo, cuestionarlo. Es tratar de ver qué hay ahí, pero y sobre todo qué tanto hay de ti también en todo eso que pasó. Y cómo a partir de esa indagación, a partir de ese camino que tú haces, de poner en palabras, de hablar, de sacar todo eso, le puedes dar un lugar nuevo a ese dolor y transformarlo y saber qué hacer con ello. Y ahí la vida empieza a ser más soportable. Es un camino un poco más largo, pero es un camino más auténtico y más permanente en el tiempo. Son los actos fallidos los que nos permiten acceder al inconsciente, sí, los lapsus, los sueños, los equívocos, los olvidos y por supuesto el análisis. Pero como decimos, el trabajo de por sí es poner en palabra todo esto que te está haciendo daño, todo eso que te hace sufrir, todo eso hay que hablarlo, sacarlo, indagarlo, ponerlo en palabras. Ajá, pero si se borra y se suplanta por palabras positivas, o sea, una idea perversa o malo por un muy gentil y capaz en todo lo que uno hace con hipnosis. Mm, Amer, eso nunca va a desaparecer. Por más hipnosis que tú quieras hacer, no se sustituye una cosa por la otra. La marca está hecha. La cuestión es hablar contigo mismo. ¿Y en qué lugar tú te has puesto? ¿En qué lugar tú has querido seguir estando en ese dolor? ¿Y cómo hacer para salir de ese lugar? Las marcas estarán, pero las marcas te van a recordar lo que te sucedió en la vida.
Pero a partir de tu posición subjetiva, tu posición singular, de qué hacer con esas marcas, entonces vas a tener una oportunidad de poder sobrellevar la historia, tu vida, lo que te pasó. Es saber hacer con eso. Y para eso hay que hablarlo, hay que indagarlo, hay que sacarlo. No puedes tener digamos, un mejoramiento de tu vida psíquica con todos los efectos negativos que llevó, con la idea de que se trata de borrar, porque es como, esa es parte de hay teorías psicológicas que parten precisamente del hecho cognitivo, como si fuéramos una base de datos, un procesamiento de información, que sustituyendo esa información podemos hacer otra. Nuestra mente, nuestro inconsciente no trabaja así. Las marcas estarán, pero ¿qué hacemos con esas marcas? ¿Cómo podemos trabajar esas marcas? ¿Cómo podemos mejorar aquellas cosas que nos pasaron en la vida y que nos hicieron tanto daño? ¿Cómo podemos manejar esos traumas? Porque en el fondo ahí hay un trauma, pero el trauma, ¿sí? De por sí es una marca que queda y que de alguna otra forma, dependiendo del lugar que tú has querido estar, hará más o menos daño. Pero en la medida que nosotros podamos hablar de esa marca, hablar de ese trauma, es la manera como lo podemos superar. Pero no porque lo borremos. La marca está ahí, es como la herida. Se hace la cicatriz, pero muchas veces no se ha cicatrizado. Muchas veces la estamos tocando para que no se cure. Pero el día que empezamos a sanarla, a hacerle lo que tenemos que hacer, ahí va a quedar la cicatriz. Pero ya no para que nos duela, sino está como para recordarnos de dónde venimos, de lo que nos ha sucedido, pero cómo podemos salir hacia adelante con eso. Entonces, la cura de esa herida que tú tienes, la cura que tenemos de nuestras heridas, no es simplemente borrándola, porque no se va a borrar, es tratándola con la palabra, es darle un lugar nuevo a esa herida, un lugar que nos permita tener una existencia más soportable y que podamos, digamos, darle un lugar nuevo a eso para que podamos llevar una vida más digna. El dolor, hay que transitar con el dolor, hay que transitar con la frustración, hay que transitar con lo imposible, con la duda, con la rabia, hay que transitar todas esas cosas, pero transitarlas con la palabra, ¿para qué? Para que podamos darle un nuevo significado a todo eso. Por eso, eh, ustedes pueden ver, hay gente que ha transitado, qué sé yo, la agresión, la violencia en la familia, pero no todo el mundo responde a lo mismo, es decir, porque a mí me pegaron, me maltrataron, yo pego, maltrato y tal. No, no siempre es así, porque si no, entonces fuera como un esquema conductual en el que entonces todos hacemos lo mismo. Depende de cada sujeto cómo responde a esos traumas, ¿sí? Ajá, dice Mar. Ah, pero con esas formas del psicoanalizar o ser consultado puede durar muchos años. Una persona o falleció, esa forma de trato, aunque su caso era diferente, él tenía un trastorno psicológico muy marcado. Sí, una persona que falleció se le administró esa forma de trato, aunque un caso era diferente, él tenía un trastorno psicológico muy... Sí, claro, evidentemente hay que depender la estructura psíquica de cada quien, ¿no? En la neurosis, en la psicosis, dependiendo también de cada eso. Por eso no siempre se puede salir de eso solo.
y menos si hay una estructura psíquica que lo impida. Si hay, como tú dices, tenía un trastorno psicológico, no sé más o menos lo que quieres decir, pero más o menos poniendo la idea de que sea una estructura o psicótica, una estructura más neurótica y tal, dependiendo de esas posiciones, las respuestas subjetivas son diferentes y las formas de abordar son diferentes, ¿sí? Pero no todo el mundo responde igual. Lo cierto es que el camino eh, puede ser largo, sí, puede ser corto, también, no lo sabemos. Lo cierto es que darle ya un lugar a la palabra, esa palabra que pueda transitar el dolor, ya es un avance, ¿sí? Ajá, Irene nos dice, en cada estructura psíquica marcará de una manera diferente y la solución será particular. Y se cambió de unas palabras malas con unas buenas palabras y casi fue considerable. Era psicótico y con cosillabás. No sé lo que quieres decir ahí, Amer. Sí, bueno, hay que transitar eso para que podamos, digamos, buscarle al trauma, al dolor, a las experiencias negativas de la vida, al maltrato, hay que buscarle digamos, a través de la palabra, buscarle un nuevo lugar. Y a veces hay que correrse del lugar. Y por eso les digo, muchas veces en la relación filial, nuestros padres, sin juzgarlos, ¿sí? A veces sin querer, otras veces queriendo, nos marcan y nos marcan negativamente. Y nos ponen en lugares en las que nuestras vidas pueden ser muy desdichadas. Pero es el lugar que ellos nos colocaron por su mismo fantasma, por sus mismas frustraciones, por su misma historia, por su mismo dolor. ¿Qué hacemos nosotros? Trabajar en función de que cada uno tiene que hacerse cargo y responsable de cómo salir de ese lugar que te colocaron. Reconocer que te marcaron, sí, pero que muchas de esas cosas eran responsables ellos. A partir de ahora, ¿qué yo voy a hacer con eso? Es como a veces uno escucha a adultos que siempre le echan la culpa a los papás. Es porque mi mamá siempre me trajo así, mi mamá me maltrató porque mi mamá me hizo esto, mi mamá prefirió a mi hermano, mi papá prefirió a mi hermana, mi papá esto. Entonces siempre vivimos con porque ellos, siempre la culpa, la culpa, la culpa. Y no nos hemos dado cuenta que con ese tipo de vínculo lo que hemos hecho es colocarnos en el lugar siempre del pobrecito yo. ¿Hubo razones para eso? Sí, ¿cómo no? Nadie está diciendo que no. Los papás hicieron cosas que les marcaron. Ahora, la decisión de quedarnos ahí es y a partir de ahí, ¿cómo trabajamos el hecho de corrernos de ese lugar? De no ser las víctimas y no echar la culpa porque nos quedamos atrapados en eso y no avanzamos. Es como que si inconscientemente tuvimos la decisión de que esas marcas fueran el destino de nuestra vida. Y por eso siempre vamos a vivir sufridos, siempre vamos a vivir como en el destino de que siempre nos fue mal. Este, hay que salir de ese lugar, hay que hacer, pero no es una cuestión de voluntad, es cuestión de trabajar a través de la palabra, indagando un poco por qué nos ha pasado esto. Ajá, me despido porque tengo que atender a un paciente. Muchas gracias por estar ahí. Sí, sí, sí. Bueno, falleció. Es triste. Pero es parte de esto que yo te estoy diciendo, Amer. Bueno, es un tema súper complejo, interesantísimo lo que nos ha planteado Amer, porque esto es parte de la vida. Esto es parte de la vida. Todos recorremos y transitamos dolor, frustración, miedo, fobias, angustias, depresiones, cuando algo
de nuestra relación, y especialmente con la relación con nuestros padres, nos ha marcado y nos ha marcado negativamente. Y eso nos puede acompañar toda la vida. Y más si no tratamos de salirnos de ese lugar en el que fuimos colocados. Entonces, por eso hay que indagar un poco hasta qué punto yo estoy alimentando esa posición, ese lugar. ¿Cómo hago para correrme? Ya solo hacerse la pregunta empieza un proceso terapéutico. Ya cuando yo digo, pero ya va, ¿por qué yo tengo que estar siempre sintiendo, pobrecito yo? Mira, una vez tuve un paciente que siempre me decía que, estoy hablando de hace unos añitos, ¿no? Y en mi país, en Venezuela, él tenía como una especie de estos frontales que se colocaban en el auto, en el carro, en el coche, para escuchar música, ¿no? El radio reproductor, no me acuerdo bien, y lo ponía. Y entonces lo dejaba siempre en un sitio, se iba y cuando regresa se lo habían robado. Entonces, bueno, me robaron, me robaron, me robaron. Pasó un mes, se había colocado otro, dejó el carro, el auto en el mismo sitio, ¡pa! Le robaron otra vez eso. Y así le pasó 4 o 5 veces, no los estoy mintiendo, pasó 4 o 5 veces. Hasta que la última vez que me lo dijo, que él siempre venía con esa queja, esa demanda, me roban, porque yo siempre, porque me pasan cosas malas, porque cuando me lo contó la última vez, lo miro a la cara y le digo, pero es que a usted le gusta la cosa, a usted le gusta la cosa. Y ahí cerramos la sesión. ¿Por qué? Porque a veces nosotros los seres humanos nos autoengañamos. La psique es muy tramposa. Entonces, a veces hacemos las cosas para quedarnos en el lugar del pobre yo, pobrecito yo. Y a mí me pasa esto, y a mí, por eso yo me siento frustrado y dolido, y me quejo, y estoy en insatisfacción, y estoy siempre en ese... En el fondo, lo que hay es permitir que la pulsión goce de nosotros. Porque a veces nosotros los seres humanos tenemos esa pulsión de satisfacernos en el sufrimiento. Y hay que salir de ese lugar, salir del lugar de ese sufrimiento, salir del lugar donde nos ponemos para poder llevar una vida mejor. Imagínense que siempre estemos ante la queja, no avanzamos. Pero esos son mecanismos psíquicos que están ahí inconscientes, que nos permiten, como la persona que dice es que siempre me busco la misma pareja, el mismo tipo de hombre, el mismo tipo de mujer, pero entonces yo no tengo suerte en el amor, yo no tengo. A ver, el amor no es mágico, no es caído del cielo. Algo estás haciendo tú. Y cuando tú no te interrogas eso, evidentemente no vas a salir. La idea es que uno se interrogue, pero ya va, esto me está pasando a mí, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Por qué permito esto? ¿De dónde me viene eso? Y empezar a historizar un poco la propia vida, ¿verdad? ¿De dónde me viene esto? Y a veces lo que estamos haciendo es respondiendo a esa voz inconsciente que ya les he dicho, que está ahí, que puede convertirse como un imperativo. El caso de la chica que como no sacaba 8, el papá no sacaba 10 y sacaba 8, el papá le decía, bueno, pero si sacaste 8, ¿por qué no sacaste 10? Nunca estaba en el lugar satisfecho, de satisfacción del padre. Y ella se quedó en ese lugar. Ah, pero es que yo nunca puedo, nunca soy la que, nunca estoy insatisfecha porque siempre estoy en el lugar del menos, nunca puedo lograr más, siempre estoy en algo que me falta. Y así eran las relaciones de pareja, en el trabajo. A veces respondemos a esa voz que nos criticó, que nos dijo algo y nos marcó. Pero la pregunta es, ¿pero por qué seguimos escuchando esa voz? ¿Por qué seguimos dándole cumplimiento a esa voz? ¿Qué quiero yo en esto? ¿Por qué no salgo de esto? Y eso es un trabajo personal.
para poder correrse de ese lugar. Que la marca va a estar ahí, sí, y en algún momento va a querer como obligarte, ¿sí? A empujarte a que otra vez estés en el lugar del sufrimiento. Y por eso uno tiene que hacer un trabajo, eso es un trabajo que está ahí, un trabajo en el que uno dice, pero ya va un momentico, ¿por qué? Son elementos interesantes que analizan un poco nuestra vida interior. No hay tratamiento mágico para estas cosas, no lo hay. Hay que hacer grandes esfuerzos psíquicos de elaboración de nuestro malestar para poder alcanzar inconscientemente el hecho de que qué posición quiero yo de verdad. Y para eso hay que buscar también la voz del deseo. ¿Qué quiero yo? ¿Quiero seguir sufriendo en eso? ¿Qué es lo que más me mueve a mí en la vida? ¿Qué me gustaría alcanzar? ¿Hacia dónde yo quiero ir con todo esto? Lo que me pasó, me marcó. Ahí está. Yo ya no puedo hacer nada con eso. Pero ahora sí, ¿qué puedo hacer yo con mi vida ahora? ¿Y cómo le doy apertura, no a la insatisfacción, no a la frustración, no al dolor, sino cómo saber manejar cuando me venga esa frustración, cómo la manejo cuando me venga el dolor, cuando me venga el recuerdo, cuando me venga la insatisfacción? ¿Cómo lo manejo de tal forma que yo pueda salir de ese lugar y no quedarme anclado en lo que me pasó, sino que al contrario, a pesar de esa marca, a pesar de esa cicatriz, a pesar de lo que me pasó, yo pueda dar un paso más hacia adelante en mi vida? ¿Qué significa esto dentro de nosotros mismos? Bueno, esto nos hace mirar que somos seres en falta. Nos hace mirar que no somos perfectos, que somos imperfectos y que la vida no tiene garantías, que no es una línea recta de acontecimientos positivos en todo, sino que muchas veces hay que saber trabajar precisamente con aquello que sube y que baja, con aquello que nos ha marcado. No es burla, solo comento esto porque se habla mucho. Ayahuasca, no sé qué es la ayahuasca. Eso voy a investigarlo. Sí, no sé qué es eso, o es otra palabra. Entonces, cuando nosotros nos reconocemos como seres en falta, como seres que no somos perfectos, como seres que existencialmente tenemos una constitución en la que, bueno, no lo tenemos todo y por lo tanto la vida no nos los da todo, la manera de enfrentar entonces va a ser distinta. No ilusionada, no utópica, no se trata de que todo lo vamos a hacer, que con una actitud positiva, con un voluntarismo, yo sí puedo, no. Somos seres en falta. Y muchas veces las cosas que nos suceden responden al hecho de que no lo podemos todo, que tenemos nuestras heridas, tenemos nuestros dolores, tenemos nuestros sufrimientos, pero que estamos procurando tener una una posición subjetiva, una posición particular, en la que me hago cargo de las cosas que me pasan, que me hago cargo de mi deseo y de lo que yo quiero y voy hacia adelante. ¿Mm? Por eso que cuando hacemos planes y estos se rompen, como decía al inicio, ¿ah? Surge la frustración. Pero eso de sentirnos impotentes, enojados con nosotros mismos, con otros o con la vida, no es casual, es enfrentarnos con nuestra propia condición imperfecta de seres humanos. Entonces, la idea es que, y por eso Saramago en esa frase lo que nos recuerda, es que el orden que pretendemos imponer sobre nuestras vidas siempre chocará con la realidad, con lo inesperado. La vida en eso se ríe muchas veces de nosotros. A veces esa angustia que sentimos ante lo que no logramos, ante lo imprevisible,
ante el dolor nos recuerda que somos vulnerables. Y la vulnerabilidad no hay que tenerle miedo a ser vulnerables, es que somos estructuralmente vulnerables. Por eso buscamos que nos amen, que nos quieran, que nos acepten, que nos reconozcan. Necesitamos de eso, porque eso, digamos, es una especie de apoyo para superar ese sentimiento de vulnerabilidad. Miren, en la práctica esto se puede traducir en pequeñas decisiones cotidianas que a veces hay que tomar. Aceptar que la vida cambia, que hay cosas inesperadas, que hay situaciones que nos pueden generar temor, angustia, pero ¿qué podemos hacer? Y aquí yo les invito, son unas sugerencias que simplemente no quieren ser leyes universales, pero es una sugerencia que nos pueden ayudar a reflexionar estos temas que hemos hablado aquí. Uno. Reconocer la frustración, el dolor, sin juzgarnos. Cuidado con el juicio, el autojuicio, ¿no? A veces la angustia ante lo inesperado es normal, ¿sí? Cuando las cosas no nos salen, o cuando sentimos miedo, o cuando recordamos algo malo en nuestra vida, podemos angustiarnos, frustrarnos, pero culpabilizarnos de eso no. Distinguir entre lo que se puede controlar y lo que no. Y ahí es donde yo les invito, hay que enfocarnos en lo que sí queremos, en nuestro deseo. No quedarnos en que pasó esto, nos pasó esto, esta situación, esto me trae mucho dolor. Pero ¿qué quieres tú en la vida? Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Somos seres perfectamente divinos cargados con una mentira llamada ego, que nos hace mirar y creer en la imperfección. Aquello que se define imperfecto es lo perfecto. Ello denota vacío. ¿Qué quieres decir con eso, Mirvan? Ayahuasca es un brebaje amazónico en la mezcla de una raíz y una planta. Ah, caramba, mira, qué interesante. Ah, eso está muy bien, voy a investigar de eso. No sé si eso es, digamos, tiene unos efectos psicológicos, no lo sé, pero me parece interesante saber qué es, para qué sirve, para qué se ha utilizado. Eso me parece. Dice, quita velos de la mente. ¿De dónde viene esa información? Ah, si me pueden decir para buscar mejor. Entonces, desde lo que yo manejo, desde el psicoanálisis, ¿sí? Que es, digamos, el enfoque teórico, el enfoque que doy en mi práctica psicoanalítica, en mi práctica terapéutica, nosotros lo que abordamos es el hecho de cómo al estar formados nosotros por palabras, las palabras nos hacen, nos marcan. Ustedes imagínense cuando somos bebés, nos tiene la mamá, el papá, viene el tío, la abuela. Todos tienen algo que decir de ese bebé. Pues esas son las palabras que nos marcan. Ay, qué niño tan bonito, qué niño tan gordito, qué niña tan simpática, qué niña que ojo, qué feo, qué fea. Y mira qué fastidiosa es, mira qué llorón es. Todas esas palabras marcan y van haciendo nuestra constitución psíquica. Y a partir de ahí, entonces está nuestra posición. ¿Qué hacemos con ello o qué no hacemos? ¿Nos quedamos atrapados en eso que nos dijeron o cómo salimos de todo ello? Y es a través de las mismas palabras, es decir, cómo yo indago, cómo yo me pregunto, cómo yo cuestiono todo eso y cómo yo también procuro salir a través de lo que yo sí deseo. A veces nos identificamos con situaciones, con ideales, con palabras que nos vienen de otros, no de nosotros mismos. Y tenemos que romper con esas identificaciones para tratar de encontrar caminos que tengan que ver con lo que yo realmente deseo. Muchos profesionales, psicólogos y psiquiatras, científicos estudian la ayahuasca. Bueno, no, muy interesante. Gracias por esa información. Yo voy a leerlo a ver. Agradezco, es que yo tengo aquí una comunidad que de verdad aporta muchísimo. Muchas gracias, de verdad. Que por cierto, pronto voy a abrir
mi, eh, el canal de Telegram va a ser un grupo cerrado, privado, para todos los que quieran entrar. Estoy tomando las decisiones con el grupo de psicólogos para que podamos tener conversaciones, orientaciones, talleres, seminarios, podamos tener otros elementos que a través de YouTube no lo hago de una manera más privada, va a tener un costo, evidentemente, pero va a ser algo mucho mejor. Y por supuesto, los que quieran apoyar a este canal, miren, ahí está ustedes pueden ver en nuestra descripción, está PayPal, los que quieran hacer el donativo, por supuesto, bienvenido sea para este gran esfuerzo que hacemos nosotros aquí para tratar de dar elementos de reflexión y podamos construir juntos una comunidad que se oriente precisamente al hecho de darnos un lugar, un espacio para nuestra propia singularidad. Y invitarlos a adquirir mi libro, Ni certezas ni dioses. Ni certezas ni dioses, fragmentos de un viaje interior, un libro que toca 9 puntos de mi vida, donde transito a través del psicoanálisis el dolor, el duelo, el amor, la paternidad, la masculinidad, la migración, todos esos elementos los toco aquí. Entonces están en Amazon, lo pueden adquirir en Amazon. Y es un libro perfecto para aquellos que les gusta una lectura que transite por las emociones, por la salud psíquica y por el hecho de querer ser, ¿por qué no?, más responsables con nuestra propia historia, con nuestra propia vida. Ni certezas ni dioses en Amazon. Bueno, ya vamos a dejarlo hasta aquí. Hemos tenido y tengo que atender a mis pacientes. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por las orientaciones, por los comentarios. Por supuesto que estaré muy pendiente. La identidad que llamo yo no es más que un estado ilusorio de la mente, construido en base a conceptos, conceptos que vienen de otros. Por eso muchas veces tenemos que indagar eso que creemos que somos, si es verdad lo que nosotros queremos ser. A veces somos lo que otros quieren que uno sea, pero no nosotros. Muchas gracias por estar ahí. Psicólogos Bitácora, YouTube y Herminio Oliviero en TikTok. Hasta mañana, 6 de la tarde, hora Alemania. Ahí estaremos otra vez. Un saludo a todos. Muchas gracias. Chao.